¿Qué tal? Buenos días a... ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por participar en este nuevo encuentro. La idea de hoy es, voy a compartir mi pantalla. Bueno, bienvenido a todos. La idea de hoy es contarles un poquitito, un poco algo que se nos presenta últimamente en todo lo que son los proyectos de implementación de la última solución de SAP S/4HANA. Donde normalmente siempre estamos tratando de analizar los pros y los contras de cada una de estas versiones. ¿Qué significa tener el producto en su última versión en un sistema on-premise, digamos, en una plataforma on-premise, con infraestructura propia, o un sistema SAP en la nube? La idea es charlar un poquito y al final de todo vamos a contestar algunas preguntas que vayan haciendo durante toda la presentación. La idea de esto es contarles también, más allá de las diferencias entre cada uno de estos productos, contarles desde Bytecon también nuestras experiencias, que somos, bueno, una de las pocas consultoras que ya hemos entregado algunos proyectos en lo que son las versiones cloud, en sus diferentes versiones, y también estamos actualmente en la entrega de algunos proyectos, yo particularmente realizando el delivery en algunos proyectos en la versión cloud. Bueno, mi nombre es Alexei Senchlas, yo soy arquitecto de solución de SAP y dentro de Bytecon, que es una empresa del grupo DATCO, soy responsable del área de preventa para todo lo que es la arquitectura de soluciones SAP, ya sea on-premise y cloud. Asimismo también, como les comentaba anteriormente, participo en el delivery como arquitecto en algunos proyectos específicos. Bien, vamos a entender primero, charlar un poquitito rápidamente qué es SAP S/4HANA. Básicamente SAP S/4HANA es la última versión del sistema de ERP de SAP, la cual, independientemente de si sea on-premise y cloud, va a mantener lo que es un único sistema, digamos, un mismo sistema con los mismos beneficios. Después vamos a ver más adelante las diferencias. Simplifica básicamente el modelo de datos, utiliza una interfaz gráfica nueva llamada SAP Fiori, que vamos a ver si nos da un tiempo al final mostrarlo un poquitito para que vean cómo es la nueva experiencia de usuario, ya sea para las versiones on-premise o cloud, de SAP Fiori. Básicamente está diseñada para poder tener lo que es la base de datos HANA en memoria y optimizar, y en una misma herramienta, en un mismo sistema, poder tener, digamos, capacidades de un sistema ERP como conocemos, transaccionales, para poder ejecutar nuestros procesos de compras, abastecimiento, gestión de inventarios y venta, y en una misma plataforma poder tener capacidades analíticas, dado las funcionalidades de esta nueva base de datos HANA sobre la cual está montada la aplicación que vamos a ver. ¿Cuáles son las consideraciones que normalmente tenemos para escoger nuestro nuevo sistema? Es decir, entender un poco las funcionalidades que requiere nuestro proyecto, desde el punto de vista de qué procesos vamos a incluir dentro de la solución, requisitos, industrias y requerimientos regionales, es decir, vamos a entender un poquito la diferencia de que el producto SAP S/4HANA está localizado para 63 países, los cuales Argentina está incluido, y tenemos alrededor también de unas tantas y pocas de soluciones de industria específicas
que van por encima de lo que es el producto de industria, el S/4HANA estándar que conocemos. También considerar las opciones de individualización. ¿Qué significa esto? Poder tener customizaciones o qué nos va a permitir las versiones on-premise respecto a las versiones en la nube, respecto a poder hacer customizaciones, qué es lo que se puede y qué es lo que no, de lo que nosotros llamamos modificaciones sobre los procesos estándar a lo que SAP entrega. También considerar un poco la estrategia de TI. Esto habla un poco más allá de la adquisición del sistema de ERP. Vamos a hablar de lo que tiene que ver un poco con la plataforma, la infraestructura y demás respecto a lo que son las opciones de la nube o on-premise. Los ciclos de innovación, ahí vamos a ver que con todas las versiones de S/4HANA se modificó bastante lo que es el ciclo de poder hacer upgrades de los productos, lo cual nos permite adoptar de una forma más fácil y ágil mejoras entregadas por SAP en todo lo que son sus versiones adicionales. Y el esfuerzo que conlleva esta adopción o actualizaciones. Y hablando puntualmente de lo que es la propiedad intelectual respecto a lo que es adquirir licencias en el sentido on-premise o poder tener un servicio contratado de un sistema ERP, que es lo que vamos a clarificar en breve. También, obviamente, está el modelo comercial, es decir, vamos a charlar un poco cómo se referencia uno respecto a otro, respecto al licenciamiento o al modo de suscripción en el caso de que sean soluciones en la nube. Pero básicamente esto es un poquito los puntos que ponemos sobre la mesa a la hora de elegir nuestro sistema de ERP en su nueva versión. Bien, también ahora hablando un poquitito en términos del análisis entre las versiones cloud o on-premise, son basados un poquito también en nuestra experiencia, cuáles son las disyuntivas que nos encontramos en nuestros clientes y cómo ayudamos y acompañamos en ese ciclo de decisión desde Vicon para poder adoptar la mejor solución que requiera nuestro cliente. Básicamente, cuando estamos hablando de una plataforma on-premise, tenemos que considerar los costos de licenciamiento del sistema on-premise, el soporte del licenciamiento del sistema on-premise, que básicamente todos conocemos que es un porcentaje anual de la adquisición de las licencias que hacemos según el producto que adoptamos. Hay un costo de mantenimiento del hardware de lo que son mínimo de 3 ambientes, es decir, tenemos un ambiente de desarrollo, un ambiente de calidad y un ambiente de producción. Eso es lo recomendado respecto a SAP para tener un landscape de un sistema. El costo de la infraestructura tecnológica para mantener estos 3 ambientes. Luego tenemos lo que es el backup, aplicaciones, sistemas operativos, todo lo que tiene que ver con la plataforma y la infraestructura, que en el caso de las versiones on-premise es responsabilidad propia de, ya sea propia en el sentido de dónde alojamos la solución. Esto va a tener un costo también de actualizar las versiones on-premise, es decir, los upgrades que vamos a tener que realizar en cada una de estas versiones es responsabilidad exclusiva nuestra, de nuestra solución on-premise. Y todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de la alta disponibilidad, las SLA y todo corre por cuenta del mantenimiento de nuestra solución, ya sea de la aplicación propiamente dicha, como de la infraestructura que esto lo contiene. Cuando hablamos más en el sentido de las versiones en la nube, podemos ver como principales puntos, primero que ya la propiedad intelectual no es propia en el sentido que no estamos adquiriendo una licencia a perpetuidad, sino lo que estamos haciendo es suscribir un servicio, ¿ok? Vamos a ver que empezamos a hablar de 3 grandes conceptos, que son los SaaS, los PaaS y los IaaS. O sea, va a ser
El SaaS va a ser un software como servicio, vamos a tener una plataforma como servicio y vamos a ver que tenemos una infraestructura como servicio. Esto último es lo que nos va a brindar alguna de las soluciones de SAP en la nube, que vamos a clarificar las diferencias entre cada una de estas. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de la nube, vamos a empezar a hablar de suscripciones, vamos a poder acceder desde cualquier dispositivo, por las capacidades de la herramienta de Fiori, desde cualquier punto geográfico. Vamos a tener la posibilidad de una escalabilidad transparente en tiempo real, porque vamos a ver que estas versiones administradas en las nubes de SAP, en el caso que elijamos esto, vamos a poder solicitar a través de una suscripción adicional, poder tener más capacidad, poder tener más usuarios, poder tener diferentes opciones adicionales que en caso donde una plataforma sea propia, esto requiere, digamos, otro esfuerzo y otra gestión. Bueno, movilidad, obviamente vamos a poder tener las versiones en la nube conectadas con versiones en la nube o con sistemas on-premise. Esto SAP tiene las capacidades de su herramienta en la nube, poder integrarse entre otras soluciones en la nube o con otros productos que sean on-premise. Todo lo que tiene que ver con Fiori respecto a lo que es movilidad, poder utilizar diferentes dispositivos para acceso y la posibilidad, obviamente, de poder realizar integraciones con diferentes plataformas, puntualmente la plataforma de SCP de SAP en la nube también, para poder hacer diferentes tipos de desarrollo y generar innovación a través de los servicios de la plataforma en la nube. Bien. Esto es una de las principales diferencias que vamos a tratar de entender y que para mí, digamos, más allá de todas las preguntas que hagan, lo podemos revisar después al final si hay alguna pregunta, pero entender esta diferencia de qué significa tener un Cloud ERP o tener mi ERP dentro de una nube. Esa es la mayor diferencia que vamos a ver. A nuestra derecha tenemos lo que hasta ahora se viene hace muchos años tratando, que es mi versión de S/4HANA on-premise, que puede estar gestionada por una nube privada o podemos tenerlo dentro de una nube, dentro de un sistema, un data center propio, que es lo que se daba antiguamente, es decir, todo el hardware, toda la infraestructura, toda la plataforma está dentro de un sistema dentro de la compañía, y es lo que conocemos actualmente. Ahora, yendo un poquito hacia la izquierda, vamos a poder ver lo que es la diferencia de tener el ERP en la nube o tener un ERP Cloud. Acá el S/4HANA, el Private Cloud gestionado por SAP, esto lo que nos permite es empezar a tener un sistema de ERP gestionado en una nube privada por SAP, ¿ok? Pero no deja de ser exactamente el mismo sistema de S/4HANA, solo que la infraestructura está administrada por SAP. Después vamos a ver qué beneficios tenemos respecto a esto, pero es algo muy similar, si se quiere. No estamos entrando a lo que sería un sistema ERP en la nube. Vamos a tener, obviamente, una infraestructura propia nuestra y vamos a tener diferentes servicios dentro de esta versión, que es el mismo ERP, pero en vez de tenerlo dentro de una nube, que podría ser un Amazon y demás, es una nube que está administrada por SAP en lo que refiere a infraestructura. Y aquí a la izquierda es donde vamos a focalizarnos un poquitito, que es, digamos, es un poco la tendencia en la cual SAP está tratando de impulsar, que son las versiones que tenemos de SAP en la nube. Es decir, vamos a tener un SAP S/4HANA Single Tenant Edition y un SAP S/4HANA Cloud, que después al final vamos a ver que hoy el rebranding de SAP nos lleva a identificar que el SAP Single Tenant Edition va a ser un SAP S/4HANA Extended respecto a un S/4HANA Cloud Essential.
La principal diferencia, ahora las vamos a ir viendo, es que en el Single Tenant Edition sigue siendo exactamente el mismo sistema S4HANA, donde yo voy a poder acceder a la configuración y escalar y desarrollar con algunas restricciones respecto a modificar código estándar. Y en la versión S4HANA Cloud, la Essential, ahí está mucho más limitado el tipo de clientes y digamos, y las posibilidades que tengo de modificar o adaptar el sistema a mis propias necesidades. Entonces, básicamente lo que nosotros decimos para nuestros clientes es que los que estaban en este grupo de tener un sistema on-premise o un sistema, siempre hablando del mismo sistema S4HANA, on-premise o dentro de alguna nube, repito, Amazon, Alibaba o cualquier servicio de prestación de infraestructura, poder ir a una instancia de un S4HANA Cloud Single Tenant Edition, donde estamos dentro del concepto de HEC, que es SAP es el responsable de administrar el sistema operativo y todo lo que tiene que ver con algunos servicios de nuestro SAP. Y todo esto, obviamente, es con una suscripción. Vamos a avanzar un poquitito más para entender un poco cómo es el Cloud Journey de SAP. Para poder bajar, obviamente, lo que es, acá vamos a ir cuando son nubes, o sea, lo que vamos a empezar a hablar que son nubes específicas de SAP, donde SAP es responsable de la solución, de la infraestructura y de la plataforma, hasta yendo hacia la derecha, cuando nosotros, las soluciones que nosotros conocemos, hasta poder operar con una licencia propia dentro de una nube, trayendo nuestras propias licencias. Básicamente tenemos estos conceptos, poder bajar los TCO para las versiones en la nube, la velocidad de innovación que tenemos dentro de las versiones en la nube, la estandarización, qué posibilidades tenemos de estandarización, es decir, poder modificar código y demás, y la facilidad de replicar y poder hacer el deploy de nuestra solución y cómo lo vamos escalando. ¿Qué es lo que primero también desde nuestra experiencia vemos acá? Primero, la capacidad de cuando SAP gestiona la nube, vamos a ver que tenemos los servicios de upgrade gestionados por SAP. Vamos a ver también que SAP es responsable de algunos servicios y monitoreamientos que están del lado de SAP, que ya no son responsabilidad nuestra, sino forman parte del servicio que SAP nos brinda. Entonces, respecto a licencias, vemos que es un modelo de SaaS, que yo estoy suscribiendo un servicio. Acá, cuando me voy moviendo hacia la derecha, veo licencias más suscripción, veo licencias más el costo de una plataforma como servicio, hasta poder llegar a tener la licencia solamente. En el governance va a ser un governance, responsabilidad exclusivamente de SAP, de la plataforma, puede llegar a ser compartida hasta poder llegar a ser propia del cliente. ¿Cómo se adopta? A través de configuración en las versiones en la nube. Yo voy a tener posibilidades de configurar el sistema, más no voy a poder tener modificaciones del código base del sistema. Puede estar ejecutándose, puede estar dentro de una nube dedicada, es decir, la diferencia entre una nube pública o una nube dedicada. Vamos a tener una nube privada, hyperscale, o dentro de un data center propio de SAP, un data center propio dentro de lo que sería nuestra infraestructura dentro de propia, digamos, de lo que sería un data center propio del cliente. Entonces, en lo que tiene que ver con las soluciones, ahora vamos a ver unas diferencias. La primera, a la izquierda tenemos el S4HANA Cloud, que es lo que les comentaba que era la versión Essential, que tiene algunas limitaciones que ahora vamos a ver. Dentro de lo que es la versión S4HANA Cloud Extended, ya ahí vamos a ir viendo que son las mismas versiones de S4HANA.
Avanzando un poquitito, vamos a empezar a ver las grandes diferencias que tenemos en este cuadro, que por ahí muchos de ustedes ya lo conocen. Lo que hace a una implementación, básicamente en estas tres versiones, podemos tener un Greenfield, que es una implementación desde cero, es decir, adquirir el producto ya sea on-premise o en la nube, iniciar un proyecto de cero, o migrar de versiones antiguas de SAP que teníamos, versiones ya sean on-premise o en la nube, a través de S/4HANA, con las herramientas de migración. Puedo tener un SC 6.0 o un ERP, un R3 más antiguo, y puedo hacer la migración. En la versión esta de Essential está mucho más limitado a poder hacer solamente una implementación de cero, que sería un Greenfield, con la capacidad de poder hacer la migración de datos. Básicamente lo que son los alcances de las soluciones en estas tres versiones, es decir, la on-premise, el sistema on-premise ejecutándose en una nube, o la nube administrada propiamente dicha por SAP, la versión de producto es exactamente la misma. Tiene los mismos line of business, los mismos industry solutions y demás. Por eso es que decimos que es exactamente el mismo producto. No así la que es la versión Cloud Essential, que vamos a ver para quién está orientado. Que esto es lo que vamos a ver cómo qué soluciones de industria está orientado y está soportado. Básicamente, como conocemos, ya sea la versión on-premise, la versión del ERP en la nube, o la versión de Single Tenant Edition o Extended Edition, soporta todas las Industry Solutions que están liberadas para cada una de las versiones de SAP. De hecho, son los mismos números de versiones en la que actualmente están S/4HANA 1909, SP02. La nomenclatura en estas tres columnas es exactamente igual. Dentro de lo que es la versión S/4HANA Cloud Essential, que es esta la versión antigua de Cloud, solo no tiene Industry Solution y no tiene localización, ahora vamos a ver, para todos los países. De hecho, Argentina no está dentro de lo que es la localización de esta solución. Y esta solución básicamente está más orientado a lo que son servicios profesionales y algunas otras industrias que se están subiendo, pero está más orientada a lo que serían la comercialización de servicios, estudios de abogados, algún estudio de contadores y ese tipo de empresas que el core está más orientado a la comercialización. No deja de ser un ERP, pero está más orientado a la comercialización de productos como servicios. Mientras que en las otras versiones ya conocemos, es el sistema de ERP que ya conocemos, World Class, que tenemos para diferentes industrias con todos los procesos de cualquier compañía. La forma de extensibilidad, cómo yo amplío según mis necesidades. Básicamente, ahora empezando en las versiones Essential, que es la más restringida porque es una nube pública, yo no tengo acceso a desarrollos, sino es a través de la plataforma SCP de desarrollos. Ya por estar en una plataforma en la nube, voy a tener que utilizar APIs para integrarme con otros sistemas. Dentro de lo que son las versiones on-premise, hacia derecha ya conocemos, puedo customizar, tengo acceso full a la configuración, modificar y extender a través de código ABAP de lo que necesite. La versión del ERP en la nube va a tener exactamente las mismas posibilidades y en el medio vamos a tener cómo voy a extender dentro del Single Tenant Edition o S/4HANA Extended, que me va a permitir acceder a la configuración, hacer modificaciones, no así en el código estándar, pero voy a tener la capacidad de utilizar la plataforma de SCP para poder hacer extensiones de desarrollo. Por eso es que hablamos de un framework de extensiones para poder hacer algunos desarrollos. Lo otro que vamos a poder entender de estas diferencias son los ciclos de innovación que hablábamos.
trimestralmente, SAP, que es el que va a administrar, va a hacer los upgrades de versión en lo que son las versiones cloud pública, ya que hay varios clientes puestos dentro de esta. Dentro de lo que es el S4HANA Single Tenant Edition o Extended Edition, va a haber 2 upgrades por año y uno de ellos va a ser obligatorio dentro de una ventana de tiempo. Esto, desde nuestra experiencia, no es, entre comillas, tan violento, es decir, esto se planifica dentro en conjunto con SAP y digamos, SAP nos va a insistir respecto a estos upgrades porque SAP, como mantiene dentro de esa nube varios clientes, por más que sea una nube privada, la infraestructura es común para varios clientes, entonces SAP no puede pasar cierta cantidad de tiempo sin tener actualizados todos los sistemas. Entonces, hay una ventana de discusión que de hecho en algunos clientes ahora lo estamos teniendo para poder adoptar, porque a veces uno está en proyecto y no quiere que se le haga el upgrade de esa versión, pero sin pasar mayor cantidad de tiempo, SAP tiene que garantizar poder tener todos los sistemas en más o menos las mismas versiones, que son 2 al año. Para las otras versiones, obviamente, es responsabilidad nuestra, del equipo de infraestructura y del equipo de aplicaciones y con nuestros bases, poder hacer las adopciones. Esto es lo que nos lleva, digamos, y esto es uno de los puntos importantes, es que antiguamente nada nos corría o nos llevaba a poder adoptar y planificar el upgrade de nuevas versiones, y así es como los sistemas iban quedando fuera de los soportes o de los mantenimientos por la antigüedad de las versiones. Dentro de las versiones que son mantenidas por SAP, SAP de alguna forma nos lleva a poder mantenernos actualizados en las últimas versiones. Los beneficios de deployment, básicamente lo que estábamos hablando es las versiones on-premise, básicamente todo el esfuerzo de implementación, adquirir la infraestructura y demás es por cuenta nuestra. En las versiones del sistema ERP en la nube, básicamente el cliente es el que controla también todo eso. La diferencia es que está dentro de una nube que podemos contratar. Diferente es en las versiones del Cloud ERP, donde todo lo que es el deployment, y ahora nosotros estamos en un proyecto, es responsabilidad de SAP entregar todo el sistema funcionando, inclusive con la nueva interfaz de usuario que es SAP Fiori, para poder trabajar. Entonces, no hay un esfuerzo del lado nuestro, sino está dentro de la suscripción del servicio, siendo responsabilidad de SAP entregar en un single tenant, en un tenant específico nuestro, todo el sistema listo para funcionar. En lo que es la versión Essential, ahí vamos a tener, sí, un multi-tenant environment, es decir, es un poco más bajo los costos, obviamente, de suscripción, pero porque es una nube compartida orientado a un producto un poco más enyesado, si se quiere, y no tan libre para poder hacer modificaciones. Como repitiendo, más orientado a lo que es comercialización de servicios profesionales y otro tipo de industrias un poco más acotadas. Lo que es el licenciamiento, básicamente en todo lo que es las versiones en la nube, es una suscripción de licencias. Yo ya no soy dueño, no adquiero propiedad intelectual de las licencias, se hacen contratos, que ahora vamos a ver cuáles son los términos en general y los tiempos. Y dentro de las versiones ERP en la nube de SAP, tengo el concepto de BYOL, que sería Bring Your Own License, es decir, yo soy dueño de mi licencia y se la doy a una nube que la gestiona SAP. Pero en ese caso es la infraestructura que estoy suscribiendo, ¿ok? Más la licencia, digamos, sigue siendo propia. Y dentro de lo que es el ERP on-premise, ya conocemos la perpetuidad de la licencia con un 22% anual de soporte respecto de esta licencia. Este cuadro nos cuenta un poquitito las diferencias.
Bueno, ¿cuáles son los beneficios, digamos? ¿Por qué apuntamos o dónde queremos sacar el mayor jugo a todo esto de poder dejar a los especialistas, digamos, que administren desde el punto de vista de infraestructura, plataforma y aplicación y no quedarnos con nosotros con toda esa administración? Es decir, el menor riesgo que vemos es que estamos dando a una empresa como SAP, que en Latinoamérica hace 5 años, pero más de 143 clientes y 16 diferentes países, ha demostrado que ofrece una propuesta de valor integral que cubre todos los puntos más importantes de un servicio en una nube privada, administrando la aplicación y bajando los riesgos de lo que es toda esta administración de la infraestructura, con todos los SLA, obviamente, de cada una de estas soluciones de SAP, pero cuando hablamos de un menor riesgo es que estamos dejando en manos de SAP todo lo que es la infraestructura, lo que es la plataforma y lo que es la aplicación. ¿Ok? Y nosotros contratando un servicio hacia alguien que es especialista, que se dedica a administrar este sistema. Después, SAP como único responsable, nosotros lo que estamos viendo acá es que estamos asociándonos con SAP para que él sea el responsable end-to-end de poder, el responsable end-to-end de proveer todo, el software, la aplicación y la tecnología y todo lo que es la arquitectura certificada y escalable para la transformación digital. Dándonos un servicio de punta a punta con SAP, es decir, no voy a yo tener no soy yo responsable de, ok, tengo SAP para la aplicación, ok, tengo un Azure o tengo un Amazon para la infraestructura y después tengo un Basis propio para poder llevar todo esto o un administrador de sistema operativo, un administrador de base de datos. No, todo esto yendo a estas versiones, SAP se hace responsable de todo esto. Entonces yo voy a tener un único punto de control como con mi proveedor, ¿ok? Que en este caso sería SAP y es un único proveedor de toda la infraestructura. Básicamente la ejecución, la experiencia, esto nos va a ayudar en cuando pensamos en lo que es la arquitectura, ejecutar proyectos de upgrades y demás, van a ser ejecutados obviamente por expertos que se dedican solamente a realizar estas actividades del lado de SAP. Hay un servicio integral, obviamente, de integración entre todas las soluciones. Si yo puedo luego escalar mi sistema de ERP, ellos se van a ser responsables de cómo lo voy a integrar con otros sistemas, ya sea un sistema, un SRM como será Ariba, un C4HANA, un Fieldglass o algún sistema on-premise. SAP va a tener, digamos, la conectividad de los sistemas, ya sea sistemas nube o nube on-premise. Bien, focalizándonos un poquitito en la versión que SAP está posicionando, que es la Single Tenant Edition, que sería la versión en la nube del sistema ERP, que es el que nosotros conocemos y es el cual nosotros estamos teniendo bastantes clientes ongoing que están implementando. Básicamente el alcance es completo, es la misma funcionalidad del sistema ERP que nosotros conocemos. Aquí existen 63 versiones de países disponibles, es decir, ahí es Argentina, es uno de los países en los cuales tiene la localización, y hay funcionalidades específicas de industria, como en la versión on-premise. Desde el punto de vista de estandarización, hay que ver un poco cuáles son las condiciones comerciales, pero básicamente el landscape de todo el servicio está gestionado proactivamente por SAP respecto a esto que decíamos, es responsabilidad de SAP mantener todos los sistemas en sus últimas versiones actualizados, coordinados con nosotros como clientes, pero SAP es el responsable de mantener todo el sistema actualizado. Respecto a las ampliaciones, a las extensibilidades que tenemos, el código SAP debe permanecer sin cambios, es decir, como es una plataforma unificada, yo no voy a poder modificar objetos estándar, pero eso no significa que no pueda hacer modificaciones respecto a user exits, bodies,
la gestión de APIs y más allá de todas esas mejoras que yo puedo hacerle a mi sistema, voy a tener la posibilidad de un framework de extensibilidad que es la plataforma de la nube de SAP, SAP Cloud Platform. ¿Ok? Respecto a la integración, SAP nos va a garantizar todas las posibilidades de integración, ya sea en sistemas nube-nube o con nube on-premise. Entonces acá podemos ver que dejando de lado un poco el tema de costos que hay que evaluar respecto a la infraestructura y demás, SAP se hace responsable de un montón de actividades que hoy por hoy si no quedan del lado nuestras como clientes que adquiere el producto. Respecto de instalaciones nuevas, esto nosotros lo estamos haciendo ahora en un cliente, como les comentaba, nuevas instalaciones en HEC, que básicamente es la nube administrada HANA Enterprise Cloud, que es la nube administrada por SAP. La migración de datos y transportes son todos posibles y las copias de sistemas no están soportadas en lo que es la suscripción base. Podemos tener adicionales donde también podemos hacer que SAP sea responsable de hacer copia de sistemas, copias de mandantes según necesidades o podemos dejarlos de nuestro lado. Respecto del gobierno, ¿cómo se administra esto? Es compartido, porque SAP tiene, digamos, toda la potestad de la infraestructura, la aplicación y demás, pero queda de nuestro lado todo lo que es la implementación del proyecto y el mantenimiento desde el punto de vista de la aplicación, que tiene que ver no con la infraestructura ni con la plataforma, sino con configuraciones específicas. Vamos a hablar de lo que son best practices y la configuración del sistema. Gestión de ciclo de vida de lo que son los upgrades y los support package están incluidos, no así los test. Eso es lo que significa que es compartido, es decir, SAP obviamente nos va en forma coordinada, vamos a poder definir los tiempos y los momentos de hacer los upgrades o los support package y va a ser responsabilidad nuestra como cliente de coordinar lo que son los test para asegurar que el sistema siga funcionando con las nuevas funcionalidades entregadas por las nuevas versiones. Respecto a los términos comerciales, los contratos se inician, son de 3 años para los ambientes productivos, no así para los ambientes de desarrollo y calidad. Continuidad y negocio y seguridad. Básicamente, SAP nos garantiza todo lo que es la alta disponibilidad, los backups, los restores. Lo que no tiene incluido en la opción básica es el Disaster Discovery, pero puede adicionarse al servicio que se adquiere con SAP. Seguridad adicional disponible para contingencia y demás protocolos de seguridad que SAP tiene como base dentro de lo que es el servicio. Acá un poco qué es lo que está incluido. Acá vemos las 3 capas que hablábamos antes. La infraestructura, la gestión de la aplicación y el software. ¿Ok? Que es donde nosotros como partners entramos más en digamos, en lo que sería el soporte al software, digamos. Y SAP trataría, digamos, el soporte del software como responsable o dueño del producto, más no así la configuración y lo que sería el proyecto. Lo que es la aplicación y la infraestructura, todo está incluido dentro de lo que es el fee de la suscripción. Acá podemos ver un poquito cuáles son las responsabilidades de misión críticas, el acceso a todos los diferentes servicios, respecto a lo que son las 3 capas, la infraestructura, la aplicación y el soporte al software. Bien, dentro de SAP S/4HANA Cloud Single Tenant Edition, lo que obtenemos ahora es un sistema de suscripción simplificada. Es decir, hay un único precio con un único contrato, que yo voy a poder estar incluido dentro de cada uno de estos. Este contrato incluye en un único precio lo que veíamos anteriormente, la infraestructura, la aplicación y el soporte al software. Y después, obviamente, yo voy a poder adquirir adicionales según lo vaya necesitando. Todo incluido, que tiene que ver con las licencias,
con la infraestructura y la operación de toda esa infraestructura que me garantiza el funcionamiento de todo esto. Yo puedo hacer alguna adicional a ya sea la infraestructura, las licencias. ¿Qué significa esto? Puedo adicionar, imaginemos que tengo que adicionar más usuarios. Bueno, voy a tener que sobre ese contrato adicionar usuarios. Ahora vamos a ver cómo se licencian esos usuarios. Respecto a la infraestructura, supongamos tengo procesos nuevos que nos ha pasado en algunos clientes de más orientado a la industria de retail, abren más tiendas, más sucursales, necesito más procesamiento, solo tengo que ampliar mi contrato de infraestructura para poder tener más infraestructura, no tengo que salir a comprar más hardware ni nada, sino ampliar el contrato de suscripción para adicionar más infraestructura, más memoria, etcétera, etcétera. Y respecto a la operación, puedo adquirir servicios adicionales como Disaster Recovery, disculpen, o algún otro servicio adicional que tenga que ver con el mantenimiento de la operación. ¿Ok? Bien. Otra cosa importante para entender es un poco cómo son las métricas actuales de lo que conocíamos antiguamente a lo que va a ser la equivalencia a las suscripciones. Vamos a hablar de una métrica que se llama FUE, que es Full Usage Equivalence, ¿ok? Esto nos va a decir un poquitito esta tabla de cómo yo tengo que licenciar mi nueva plataforma. De hecho, dentro del equipo de preventa tenemos un equipo especializado que nos hace la conversión dentro de lo que son las licencias. Ustedes pueden, si ya tienen licencias adquiridas on-premise, a través de unas tablas de conversión, que ahora vamos a ver un poquitito, es lo que nos permite poder identificar los números de usuarios nominales que yo tengo actualmente en las versiones actuales, cómo se convierten a usuarios del tipo FUES. Cuando son usuarios del tipo de Development Users, eso me combina una tasa de un 50% adicional, entonces van a ser 2 FUEs por cada uno de estos números de usuario. Cuando son Professional Users de la versión on-premise, se mantiene 1 a 1. Cuando son Functional Users de la versión on-premise, eso tiene una tasa de conversión de 5. Eso para 50 me daría que son 10 FUEs. Y para los Productivity Users, se mantiene 1 a 1. Entonces, de esta forma simple, yo puedo identificar cómo hacer el dimensionamiento de mis usuarios de una versión a otra versión. ¿Okay? Es importante para ver las nuevas métricas. Básicamente, el modelo es de 500 a 150 FUEs, lo llamamos un XXS, XS, SML, dependiendo la cantidad de FUEs, que eso lo que nos va a dar un poco es la capacidad del System Landscape, que va a ser un 3 tiers de, puede ser 250 GB de HANA, 512, 1024, y así es lo que SAP nos va a ir dimensionando para darnos como infraestructura, plataforma y demás para poder utilizar. Bien, como resumen, un poquitito para ver el resumen de qué cambió también desde el 2019 al 2020 y ver si hay alguna duda o pregunta respecto a lo que charlamos. Lo que antiguamente era Multi-Tenant Edition o Single Tenant Edition, SAP lo modificó ahora a poder tener la versión Essential y Extended. Básicamente la que estuvimos hablando es la versión Single Tenant Edition o la Extended Edition, que es la que estábamos comentando, que es la que nos permite tener la misma versión del sistema S/4HANA on-premise en una nube totalmente administrada por SAP. El Multi-Tenant Edition, que es una nube compartida, es la versión Essential, que es la que hablábamos, que estaba orientada más a servicios profesionales y no está localizada para Argentina por el momento. Otras cosas que vemos, se redujeron los FUEs de 50 a 35
y los cores por usuarios. Eso también cambió un poco el licenciamiento. Desde el punto de vista técnico, lo que se va a modificar y eso se va actualizando son que para, puntualizándonos a la Extended, que es la solución que estamos viendo, había un release por año y 2 upgrades permitidos para 25 industrias. Ahora tenemos 2 releases por año que son obligatorios y un upgrade cada 2 años. Y no tiene cambios técnicos comparados con la 2019. Esto es un poquitito el resumen de lo que SAP hoy nos brinda respecto a las versiones en la nube. Muchas gracias. Estos son los teléfonos, los datos de contacto por cualquier duda que quieran realizarnos para profundizar respecto a si tienen algún proyecto en vista y quieren empezar a saber qué significa poder tratar el sistema en la nube, o mismo ya son clientes de SAP y quieren pasar sus versiones on-premise y cambiar lo que son sus licencias a perpetuidad por lo que es un esquema de servicios. Les agradezco mucho por su tiempo. Vamos a ver si hay alguna duda o pregunta. Vamos a ver una pregunta de Augusto. En la propuesta integral de SAP como único responsable, la parte de ciberseguridad, ¿en qué zona esa responsabilidad queda? ¿Parte del customer o SAP? La respuesta a esa es, queda todo del lado de SAP. Todo lo que es infraestructura y plataforma y accesos y seguridad, queda toda responsabilidad de SAP. Para darnos una idea, la responsabilidad nuestra, la responsabilidad del cliente empieza en lo que es el software como solución a configurar y a utilizar. Pero todo lo que es infraestructura, aplicación y soporte de software queda del lado de SAP. Otra pregunta, ¿en la opción on-premise se puede utilizar Fiori? Sí, ya sea en las versiones on-premise o en las versiones en la nube, la versión de Fiori tiene otra instalación, otro tipo de landscape, pero está habilitado en las dos versiones poder acceder a la experiencia de usuario a través de Fiori. Si no tenemos más dudas o preguntas, podemos ir cerrando la sesión y obviamente, repito, quedan nuestros teléfonos de contacto para cualquier duda o pregunta y también compartir un poco la experiencia sobre estos proyectos que ya estamos haciendo con versiones en la nube actualmente en Argentina propiamente dicho. Perdón, Alex, hay una pregunta de Omar Torres. ¿Qué sería el Disaster Recovery y por qué no está incluido en HEC? Bien, Disaster Recovery es cuando la plataforma sufre algún problema que no es solo de base de datos, sino que aplica más a la aplicación. Es un término comercial y que SAP lo pone por fuera de la contratación. Es algo meramente comercial, no es algo que se dé mucho, pero es un servicio adicional que entiendo que tiene que ver con la carga de trabajo respecto a poder hacer el recovery de la aplicación, no así de lo que es la base de datos. Lo que es respecto a base de datos, de la capa de base de datos, eso sí está todo responsabilidad de SAP dentro de lo que es el contrato base. El de Disaster Recovery, que está más asociado a la camada ya de aplicación y software, eso es un adicional que podemos hacerlo con SAP y si no, corre por cuenta del basis asignado a la instalación. ¿Alguna pregunta adicional, Gaby, que veas? ¿Algo? No por el momento. Bueno, si no tenemos más dudas o preguntas, podemos cerrar
la sesión, recordando que, bueno, pueden contactarse con nosotros por cualquier duda o consulta respecto a las versiones en la nube o versiones on-premise que todavía se siguen comercializando sin ningún problema. Pero bueno, la idea de este webinar era comentarles un poquito la tendencia de SAP respecto a estas nuevas versiones administradas por ellos, y cambiando un poco lo que es el mundo de servicios respecto a lo que conocemos hoy como la adquisición propia de una licencia. De mi parte era eso, les agradezco a todos por participar y estaremos en contacto en alguno de estos webinars de esta serie de webinars de Grupo DATCO. Un saludo a todos y que sigan bien.